iniciamos una nueva emisión de Aguafiestas. Hoy hemos sumado a esta mesa a un destacado intelectual argentino, Álvaro Babós, que estuvo exiliado entre el 76 y el 84, que antes del 76 fue un destacado abogado laboralista y después, cuando volvió al país en el año 84, ha escrito de ahí en adelante una serie de libros, varios relacionados con el sindicalismo, Perón y los sindicatos, algunos libros sobre Augusto Timoteo Bandor, el Lobo Bandor, y muchos libros sobre otras cuestiones, desde el arte, Jules Solar, Botana, etcétera, de manera tal que es un intelectual, yo diría, heterogéneo y muy rico. Y se suma hoy a la mesa también Ricardo Matosian, que habitualmente me acompaña en la radio y que es un destacado intelectual también. De manera tal que vamos a los auspicios y enseguida al curso normal del programa. Álvaro, conversando, te lo pongo como un caso así particular, pero a partir de ahí podemos debatir, ampliar el debate. El caso particular de la Biblioteca Nacional es muy emblemático, ¿no? Porque allí hay varios gremios y charlando con varios directores sucesivos de la biblioteca, de esa misma biblioteca que en algún momento tuvo como director a Borges y a Grusac, charlando con los últimos directores de la biblioteca, Silvio Maresca, por ejemplo, me decía: yo no podía hacer nada porque ahí los sindicatos iban y no me tenían con las manos atadas. Yo llegaba ahí y ya estaba esperando a ver qué libro me habían robado, si yo le hacía algo que a ellos no les gustaba, y si yo redoblaba la apuesta y llamaba a la policía, me hacían un piquete y aparecíamos todos en los diarios y tenía una resonancia terrible. Charlando, por ejemplo, con Horacio Salas, me decía que un sindicalista conspicuo, no kirchnerista, casualmente, de la CTA, Horacio Salas le dijo: bueno, ¿cómo podemos hacer para hacer esto más normal, para poder gobernarla normalmente? Dijo: mira, antes que nada, para empezar a hablar, me tenés que dar 10 puestos. Y después empezamos a negociar. Horacio Tarcus me decía, que fue vicedirector de González en la primera etapa, de la segunda etapa del kirchnerismo, porque en la primera estuvo Salas, me decía: bueno, en realidad González tuvo que transigir, aceptar, dejarle la biblioteca a los sindicatos y decir: bueno, yo hago la parte política, a mí me dejan hacer carta abierta, todo lo que sea la extensión, la parte política, y ustedes manejan todo. Algunos me llegan a decir incluso que los empleados que no están sindicalizados no pueden discutir sus sueldos y tienen los sueldos más bajos dentro de ese ente, y que la discusión por los sueldos se da en torno a las afiliaciones a los sindicatos. Si yo me afilio a un sindicato, entonces ese sindicato va y pelea mi sueldo. ¿Esto es efectivamente un sistema mafioso? ¿Cómo lo percibís? Ampliándolo, dimos este ejemplo, pero ampliémoslo a todo el sindicalismo y a toda la sociedad. La Argentina es un país con un movimiento sindical muy fuerte. No es nuevo, ni siquiera el peronismo lo creó. La CGT existe desde 1930, los movimientos sindicales provienen de comienzos del siglo XX. La situación, por supuesto, se definió en un cuadro que más o menos se mantiene entre los años 46 y 55, en que la CGT se convirtió en una columna vertebral del peronismo y cogobernó. Y incluso en sus estatutos, la CGT en 1946 estableció que el movimiento obrero, la Confederación General del Trabajo, era una de las columnas, una de las entidades del gobierno. Ahora, algunos sostienen de allí que el sindicalismo argentino es exclusivamente partidario, ¿no? Y por lo tanto no es democrático. Peronista. Es peronista. Sin embargo, en 1955 fue derrocado el peronismo y el movimiento obrero en su conjunto
fue perseguido. Las asociaciones profesionales fueron abolidas, el régimen sindical fue cambiado, y sin embargo, en ese periodo que va del 55 al 73, el movimiento obrero siguió siendo peronista en el llano, perseguido, hostigado, sin las prerrogativas legales que le había dado el gobierno. Quiere decir que la identidad peronista del movimiento obrero no era artificial, no era puesta por el poder, sino que era una situación social, implantada. ¿Esto a qué viene? Que hay muchas visiones del movimiento obrero que dicen sencillamente en la Argentina esto es una transmisión de ese sistema mussoliniano, la Carta del Laboro, en el cual los sindicatos eran organizados desde el Estado. No es así. La prueba que no es así, que la OIT, ¿no?, desde 1955 recibe denuncias todos los años de que el régimen sindical argentino es fascista, ¿no? No es democrático. Y no ha nunca sancionado a la CGT. ¿Por qué? Porque en teoría el sindicalismo argentino permite la disidencia interna, permite que todos los trabajadores sean representados, peronistas o no peronistas, de cualquier color político. Entonces... pero no permite más de un sindicato por rama. Permite todos los sindicatos por rama que sea necesario, pero solamente uno, el más importante, tiene capacidad de representar a todos. Tiene la personería gremial. Claro, la personería gremial se convierte en la clave porque permite la representación legal. El problema es que si después, dentro de ese sindicato único que tiene la personería gremial, hubiera una democracia real, entonces ahí sí sería democrático. Pero el problema es que uno ve que los sindicalistas que se atornillan ahí están 20 años en comercio, 20 años. Pedraza o Zanola, aún presos, siguen manejando sus sindicatos, ¿no? Sí, sin duda ninguna. Lo que el movimiento obrero padece desde hace mucho tiempo es falta de democracia interna. Ese es el kit de la cuestión. Y también un elemento que, sin embargo, a pesar de este status quo, ¿no?, de la dirigencia sindical avejentada, la autonomía. En ese sentido, la aparición de la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA, fue un elemento muy importante. En el año 1994, Víctor de Genaro y otros crean la CTA, cuyo principio, ¿cuál es? La autonomía. Es decir, es una central sindical autónoma de todos los de las tiendas políticas, que obedece solamente a el interés de los propios trabajadores. La autonomía y la democracia interna son los dos grandes asignaturas pendientes que tiene el movimiento sindical. Ahora, vos comenzaste hablando de la Biblioteca Nacional. Bueno, la sindicalización de la Biblioteca Nacional es una parte pequeña de un elemento grande que son la sindicalización de los empleados del Estado. Sí. Que es una de los últimos escalones. Se ve en educación, ¿no? Claro. Bullrich el otro día. Donde hay 17 gremios. Claro. Que están discutiendo con Bullrich los salarios de los, y esperan, de los maestros de Buenos Aires. El momento que empiezan las clases para extorsionar. Claro. El movimiento obrero en su momento culminante, en los años 50, 40, 50, 60, estaba basado en la sindicalización de los obreros industriales. Los grandes sindicatos eran la Unión Obrera Metalúrgica y la Asociación Obrera Textil. Con un índice de afiliación que llegaba al 80% superior a los países de Europa, con una tradición sindical muy grande. Ha cambiado mucho eso ahora. Los textiles son pocos, cada vez menos. Viene de China toda la ropa. Claro. Se han incorporado los empleados del Estado, que son muchos. Los maestros son muy importantes y quedan allí flotando en la nebulosa los tercerizados, los autónomos, los que hacen changas. Y ha cobrado mucha importancia los sindicatos del transporte. Del transporte, claro, sobre todo a partir de la caída de los ferrocarriles. Ahora, hay otro fenómeno muy interesante, por ejemplo, que creo que se ha incrementado en los últimos, digamos, 10 años.
o tal vez más, desde la época del menemismo, los jefes de cada uno de los sindicatos se han convertido en empresarios. Hoy Moyano es un empresario. La firma Covelias, todo el mundo sabe que que Moyano tiene intereses y la controla y la maneja y participa en las licitaciones. Pero él no es el único caso. También está Cavalieri de hace muchos años. Claro, bueno, eso se podría llamar la fosilización del movimiento obrero. El movimiento obrero, diríamos, tenía sus niveles de representatividad, pero la falta de democracia interna, la posibilidad de renovar mandatos permanentemente y la expansión de los sindicatos que pasaron de ser organismos que proveían formas de solidaridad y servicio, como por ejemplo el turismo y la educación profesional o la salud, bueno, se convirtieron en élites comerciales y financieras. Es indudablemente una deformación. Es imprescindible cambiar la ley de asociaciones profesionales, renovar el marco legal, depurar ese cuadro Ahora, da social. impresión, concatenado con esto que decía Ricardo, que este fenómeno se acrecentó en la época de Menem, cuando él quiso hacer las privatizaciones. Porque ahí, como estaba muy esclerosado los empleados, YPF, por ejemplo, un caso emblemático, entonces lo que hicieron para poder privatizar fue otorgarles alemas graciosas a los sindicalistas para que miraran para otro lado. Y a partir de ese momento los sindicalistas se endulzaron y comenzaron a ver que ellos tenían un poder que al Estado le servía seducirlo. Y el caso posterior de los Kirchner con los Moyano es, digamos, paralelo a ¿no? Es decir, Moyano durante muchos años le aseguró a Kirchner un 17%, un porcentajes de paritarias que no le excedieran de la inflación, que fuera todo manejable, y a cambio de eso le otorgó una cantidad de empresas. Es decir, los sindicalistas, por más que cambiemos la ley, etcétera, ¿van a renunciar tan fácilmente a este privilegio enorme que se le ha dado por tener la llave de ciertos resortes de la economía?